Excelentísimo Señor Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, Señor, y también te damos gracias por la vida en este día, Señor. Pero unos de los que hoy estamos aquí reunidos, Padre Celestial, gracias porque nos tienes con bien, nos tienes con salud y porque quizá hemos podido disfrutar de un fin de semana muy bonito con descanso y con tu bendición, Señor. Ahora nos disponemos a iniciar nuestra semana y te pedimos que tú nos acompañes a lo largo de esta semana, Señor, y que nos regales el don del estudio, Señor, que se nos faciliten las cosas porque tú has derramado sobre nosotros, Celestial. Bendice, pues, a los directivos del seminario, a los alumnos, a los diferentes maestros, y estamos en tus manos, Padre Celestial. Te pedimos esto en el precioso nombre del Hijo de tu amor, Cristo Jesús. Amén. Antes de iniciar nuestra clase, quisiera preguntar si hay alguna pregunta que haya quedado de la clase pasada o de lo que hayan leído o de lo que hayan estudiado a lo largo de esta cruzada, que ya casi estamos a la mitad, antes de continuar. Y si no, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bien, a lo largo de esta mañana vamos a ver dentro de las ramas de la teología cuáles han sido los principales teólogos del siglo XX. Algunos europeos, algunos latinoamericanos, pero muchos de ellos que han tenido que ver mucho con aportes hacia la ciencia de la teología, no hacia lo que se le conocería como las ciencias bíblicas. Y bien, pues los principales teólogos del siglo XX han visto el siglo XX mucho surgimiento de muchos teólogos destacados que moldearon el pensamiento cristiano. Sus ideas innovadoras y enfoques únicos han tenido un impacto duradero en la teología contemporánea. Recordemos que la teología contemporánea se da desde el año 1750 hacia en los tiempos que estamos viviendo, y principalmente estas teologías contemporáneas surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Surgen de la Segunda Guerra Mundial y pues es lo que actualmente conforma en gran parte y en gran medida el pensamiento actual de los teólogos, ¿no? El objetivo de la clase, proporcionar una visión integral de la teología contemporánea, explorando las contribuciones claves de teólogos influyentes como Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, Juan Luis II, John Sobrino, a través del análisis de sus biografías y sus principales obras. De esta manera, ustedes como estudiantes comprenderán cómo cada uno de los teólogos ha influido en la teología y en la práctica cristiana actual. Además, se introducirá y se analizará el método ver, juzgar, actuar, para que los estudiantes puedan aplicar esta metodología en la interpretación y en la transformación de la realidad social desde una perspectiva teológica. La meta, pues, de esta semana específicamente será familiarizarnos con la vida de los teólogos contemporáneos, conocer los contextos históricos y sociales en los que trabajaron y cómo estos influenciaron sus pensamientos y sus obras, comprender las contribuciones teológicas, analizar y discutir los principales aportes de cada teólogo en la teología contemporánea. Si no tenemos tiempo o espacio dentro de la clase, pues les invito y les sugiero a que lo podamos hacer
a través del foro de WhatsApp que tenemos, ¿no? El foro de WhatsApp está abierto 24/7. Yo no tengo problema porque me manden preguntas o mensajes a la hora que sea. Obviamente yo me comprometo a responder. A lo mejor no va a ser inmediatamente, pero estamos abiertos al diálogo, ¿no? Y sí me gustaría que lo voy a volver a comentar esto, que nuestras preguntas, que nuestros comentarios, que nuestros aportes hacia la clase se hagan precisamente en el foro. No me lo pregunten por separado, porque de esa manera no vamos a generar la sinergia que requiere esta clase, ¿no? Recordemos que parte del objetivo principal de esta clase es generar sinergia para que entre todos podamos aportar, conocer y desarrollar un mejor concepto de lo que la teología es. Aplicar el método ver, juzgar, actuar, para entender, practicar cómo este método es una herramienta para la reflexión teológica y la acción pastoral en la búsqueda de la justicia social. Bien, pues empezamos la clase y uno de los primeros teólogos que vamos a analizar, que vamos a ver, es Karl Barth. Recordemos que hay tres Carlos: Karl Rahner, Karl Barth y Karl Marx, que son tres personajes que principalmente han marcado mucho y han influenciado mucho hacia el conocimiento de teología y de sociología, ¿no? Karl Marx con el capitalismo o el capital y todos los derivados que este ha tenido que ver en las sociedades, ¿no? Y pues Karl Rahner y Karl Barth son teólogos que han influenciado mucho hacia el conocimiento y hacia las aportaciones que han hecho a la teología, sobre todo a las teologías contemporáneas, ¿no? Que son las más actuales que podemos tener actualmente. Bueno, pues Karl Barth, estamos hablando de que él es un teólogo que habló principalmente de la dialéctica, que es una corriente teológica que surge hacia el siglo XX, principalmente entre los teólogos protestantes europeos. Y uno de los principales expositores o promotores de esta teología dialéctica, pues es Karl Barth. Emily Brunner o Rudolf Bultmann se caracteriza por su rechazo a la teología liberal. En ese tiempo, recordemos que la teología liberal todavía estaba un poco incipiente, porque realmente la teología de la liberación o la teología liberal se conforma muy fuertemente y se da muy fuertemente, principalmente en América Latina, hacia los años 70, ¿no? En 1970, hacia los finales del siglo XX. Se caracteriza por su rechazo a esta teología y por su énfasis y la trascendencia de Dios y la soberanía en la revelación divina. El término dialéctica se refiere principalmente a la confrontación de ideas opuestas, y en este contexto se utiliza para describir la tensión entre la capacidad humana, el hablar de Dios, y la limitación humana de no poder captar plenamente su esencia. La teología dialéctica principalmente busca mantener un equilibrio entre estos dos aspectos, afirmando que no podemos hablar completamente de Dios, debemos intentarlo como parte de nuestra responsabilidad teológica. La dogmática de Karl Barth es una obra monumental, vamos a llamarle, que será como que su libro más principal, y tiene que ver con la teología del siglo XXI. Barth presenta una visión ordenada del cristianismo centrada en la autorrevelación de Dios en Jesucristo, ¿no? Entonces, Karl Barth propuso una teología dialéctica, una teología de la crisis y neortodoxia que enfatizaba la trascendencia y soberanía de Dios en oposición al liberalismo teológico de su época. Su influencia, pues hasta hoy es perdurable. Las ideas de Barth sobre la revelación y el lugar de la Biblia en la teología han ejercido una influencia duradera en la teología del siglo XX. Su obra monumental, pues es lo que ya habíamos comentado, o su obra magistral es la Iglesia Dogmática. Es considerada como uno de los logros teológicos más importantes del pasado.
Toda la obra de Barth abarca una amplia gama de temas teológicos, incluyendo la palabra de Dios, lo que se le conoce como la Santísima Trinidad, que obviamente nosotros no la practicamos. Aquí quiero hacer una referencia muy importante. Nosotros estamos estudiando, no estamos dando clases al respecto de dogmas, de doctrinas, no estamos hablando de lo que los principales teólogos han aportado al cristianismo en su generalidad, no en la particularidad de la Iglesia de Dios. Entonces, abarca estas obras, la creación y el pacto de la providencia, el pecado, la reconciliación con Cristo, la justificación, la santificación de la vida cristiana. Barth, en este caso, enfatiza que estas áreas deben de ser entendidas y explicadas desde una perspectiva cristocéntrica, ¿no? Recordemos nosotros que a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros fuimos muy diocéntricos, es decir, muy centrados en el Padre, pero actualmente estamos viviendo una época cristocéntrica en donde el personaje principal es Cristo Jesús, en donde la gloria, la honra a todo esto es Cristo Jesús porque Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador. ¿No? Y la palabra de Dios habla al respecto de que una vez que Él reúna a todos los enemigos, pues entonces le entregará el poder nuevamente a Dios, porque Dios es el creador total y absoluto de todas estas cosas. Entonces, en ese sentido, es que tal vez por esta teología de Karl Barth que tiene que ver con la cristocentricidad, pues es que actualmente nosotros estamos teniendo esta experiencia o esta diferente forma de alabar y de bendecir o de celebrar culto. Nuestra liturgia y nuestro culto están centradas más en el Salvador y en el Redentor que en el Padre, que es el creador de todas las cosas. Esto significa que hasta ese entonces, desde entonces y hasta ahora, principalmente se está participando o se está viviendo el culto de esta manera, ¿no? Bien, pues otro de ellos es Dietrich Bonhoeffer o Dietrich Bonhoeffer. Él es un teólogo y pastor protestante alemán que fue conocido por su firme oposición al régimen nazi y por su participación en un movimiento de resistencia alemana. Bonhoeffer fue discípulo de Karl Barth y es recordado por sus reflexiones sobre la naturaleza y el papel de la Iglesia que han tenido una gran influencia en la teología del siglo XX. En alguna ocasión les platico un poco de la biografía de este muchacho para asesinar a Hitler y fue ejecutado en 1945, muy joven, tal vez no rebasaba los 50 años cuando él fue ejecutado. Estaba predicando en alguna iglesia protestante de Alemania y pues fue preso y posteriormente fue ejecutado, ¿no? Su obra más conocida, y se lo recomiendo mucho a ustedes, es el costo de la gracia o principalmente el precio de la gracia por su traducción al español, donde explora ideas que la gracia tiene un costo y este debe de ser pagado por los cristianos que deben de estar dispuestos a sacrificar todo por su fe. Y bueno, él fue un gran ejemplo de esto, porque, por ejemplo, él fue precisamente por este complot en el que él participó para matar o quitarle la vida a Tercer Reich, que en ese tiempo era Adolfo Hitler. Lo trajeron a América del Norte, principalmente a la ciudad de Nueva York, en donde él fue pastor por algún tiempo, pero él en sus reflexiones hacia el interior de su ser decía, es que aquí se vive en plenitud, aquí no hay ningún problema. Vamos a suponer que Nueva York, tal vez desde siempre y hasta hoy, es una ciudad con muchos problemas, con muchas situaciones sociales complejas. Pues él no le vio ese riesgo, ese, ese costo de vivir bajo la gracia y prefirió regresarse a la Alemania nazi, en donde obviamente la prédica de él era total y absolutamente en contra
del nazismo. Él fundó junto con algunos otros teólogos algo que se le llamó la Iglesia Confesante. Además, él tenía un seminario y ese seminario era oculto en donde daba clases principalmente pues de teología, pero sobre todo hablaba en contra de el régimen nazi, ¿no? Entonces, Bonhoeffer desarrolló una ética de la responsabilidad que desafiaba a los cristianos a comprometerse activamente en el mundo. Es por esto que les comento que él rechazó total y absolutamente el vivir en Estados Unidos porque dijo, aquí la vida es bien fácil, aquí no hay ningún problema. A mí me necesitan en Alemania, ¿no? O sea, no dijo en Europa, pero a mí me necesitan en Alemania porque ahí sí hay problemas, ahí sí hay situaciones sociales que se tienen que se tienen que luchar, con las cuales hay que participar activamente para que cambie la vida al interior de ese país, ¿no? Fue un firme oponente del régimen nazi, participó en un complot para asesinar a Hitler, por lo cual fue ejecutado. La teología del mundo adulto propuso una teología del mundo adulto que rechazaba la religión como evasión y abogaba por una fe comprometida con la realidad. Además de El precio de la gracia de Dietrich Bonhoeffer, escribió varias obras importantes, entre ellas La vida en la comunidad, un libro que habla sobre cómo vivir una vida cristiana en comunidad, un libro de oración, que es una colección de oraciones y de meditaciones del tiempo en el que él estuvo preso, Discipulado, una obra que explora el concepto de ser discípulo de Jesús, la teología de Finkenwalde, que es un registro de todas las enseñanzas que dio en el seminario clandestino que él dirigía, Ficciones desde la prisión de Tegel, una colección de todos los cuentos escritos durante su tiempo en la prisión. A pesar de las amenazas y del cierre del seminario en 1937, Bonhoeffer decidió quedarse en Alemania para continuar su lucha contra el nazismo. Dietrich Bonhoeffer estuvo en Estados Unidos y pasó mucho tiempo en Nueva York en un lugar, bueno, trabajando en un lugar que se le conoció en aquel entonces como Union Theological Seminary, donde estudió y además enseñó durante corto periodo, desde 1930-31, y hasta, bueno, de 1930 a 1937 aproximadamente, y regresó en 1939 a Alemania, ¿no? A pesar de que encontró una vida muy agradable en los Estados Unidos y segura, decidió regresar a Alemania, puesto que sintió que debía estar con su gente en los tiempos de crisis, ¿no? Era un tiempo muy complicado hacia los años 30, finales de los años 30, principios de los 40, la vida en Alemania. Y es un claro ejemplo de alguien que eligió el camino más difícil por principios y convicciones. Durante su estancia en los Estados Unidos, Bonhoeffer se sumergió en la vida académica y social, dando clases en el Union Theological Seminary, en donde no solamente enseñó y estudió, sino que también se conectó profundamente con la comunidad afroamericana, asistiendo principalmente a una iglesia bautista en Harlem. Aquí absorbió una diferente cultura religiosa y se inspiró en los sermones y también conoció lo que es la música gospel, ¿no? Que influirían mucho en su pensamiento teológico. Él pudo haberse quedado tranquilamente en los Estados Unidos, especialmente cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pero no, él prefirió regresar a Alemania como les había comentado, y pues posteriormente fue apresado dando un sermón para posteriormente ser ejecutado por su oposición al régimen nazi, ¿no? Bueno, pues el siguiente teólogo es Jürgen Moltmann, y Moltmann es el promotor de la teología de la esperanza. Moltmann desarrolló una teología de la esperanza que se enfocaba en la promesa de la resurrección y la liberación de la humanidad, ¿no? Él critica mucho la ortodoxia, es decir, las formas tradicionales, y propone una visión más dinámica y orientada hacia el futuro. Tiene un enfoque interdisciplinario, integró perspectivas de la filosofía, de la ciencia y la política en su trabajo teológico. Esto tiene una relevancia social muy importante porque destacó la importancia de la teología para abordar los desafíos sociales, políticos y contemporáneos.
Jürgen Moltmann es conocido por varios aportes significativos a la teología contemporánea. Por ejemplo, esto que hablábamos al principio de su biografía, que es su famosa obra sobre la teología de la esperanza, revolucionó la teología cristiana al enfocarse en la esperanza como un principio fundamental de la fe cristiana. Y si aquí nos damos cuenta, pues podemos determinar que tanto Bonhoeffer como Barth, quien fue el maestro de Bonhoeffer, su centro de atención es Cristo Jesús, ¿no? Con esto de la teología de la esperanza, pues tiene que ver obviamente con la salvación, con la segunda venida del Salvador, a la cual pues Moltmann también le pone especialmente atención, ¿no? Moltmann asegura que la resurrección de Jesús es la base de la esperanza y que esta esperanza transforma vidas y también historias, ¿no? Escribió otro libro que se llamó El Dios crucificado. Moltmann explora la idea de que Dios se identifica con la humanidad en su sufrimiento y en su muerte en la cruz. Esta perspectiva ofrece una visión más humana y compasiva de Dios. Tendríamos que recordar nosotros que después de los años 60 hacia acá, hacia el interior de la iglesia, ahora sí hablando de la iglesia de Dios, nosotros hemos cambiado la visión que teníamos. Nosotros pensábamos que Cristo Jesús era un ser creado, que no era un ser desde siempre y hasta siempre. Entonces, esto hace que el libro este que se llamó El Dios crucificado se refiera principal y especialmente a Cristo Jesús como Dios, como creador, ¿no? Hoy recordemos que parte de nuestro dogma es o creemos nosotros principalmente que Jesús es Dios y que Dios es Jesús. Entonces, por esto el nombre este del Dios crucificado. Y yo estoy haciendo una acepción de lo que actualmente creemos, ¿no? Independientemente de que el libro así se llame, para poderle poner especial énfasis en el título de este libro, ¿no? Moltmann también habla al respecto de la teología ecológica. Si nosotros volteamos a ver cómo actualmente está conformado el mundo en donde vivimos, pues podemos hablar de muchas carencias, podemos hablar de escasa cultura, de ecología, y la ecoteología tiene que ver con cuidar el medio ambiente, ¿no? Nosotros podemos decir, las teologías contemporáneas que están medias tocadas, medias salidas de la realidad, pero si nosotros nos damos cuenta, desde el Génesis, nosotros somos encargados, nosotros somos mayordomos de esta creación. Y la teología o la ecoteología o la ecología verde tienen que ver con eso, con la conservación y con la preservación de este mundo en donde nosotros vivimos y desarrollamos, ¿no? Entonces, eh, él aboga mucho por la justicia de la ecoteología y la responsabilidad humana hacia la creación de la cual somos parte esencial y obviamente la obra monumental o la principal obra de Dios, somos los seres humanos, ¿no? Habló también de la teología de la liberación. Recordemos nosotros que las teologías contemporáneas se dan después de la Segunda Guerra Mundial y parte de estas teologías pues es la teología de la liberación, es la teología o la ecoteología, y la teología de la liberación, pues se desprenden muchas ramas que tienen que ver con la teología feminista, que tiene que ver la, con la ecoteología, que tiene que ver con la teología negra o para la raza negra, porque también recordemos que es una minoría marginada y muy mal vista para ese tiempo en el cual se desarrolló y nació esta teología negra, ¿no? También existe la teología indígena, que es parte de la teología de la liberación, la teología queer, la teología del campesino y también existe lo que podemos conocer como la teología del migrante. Entonces, todas estas teologías contemporáneas que nacen después de la Segunda Guerra Mundial tienen también otra característica. Están basadas y están desarrolladas desde el contexto cultural, histórico y social en el cual se desarrollan. La teología de la liberación, aunque
Él precisamente, estamos hablando de Moltmann, no es un teólogo de la liberación en el sentido tradicional, aborda temas que tienen que ver con la justicia social, con la economía y muestra sobre todo solidaridad con los movimientos que se dan hacia el interior de América Latina, ¿no? Él también escribió un libro que tiene que ver con la teología del Espíritu Santo y él no solamente escribió ese libro, sino en diferentes obras, en diferentes libros, ha escrito muy ampliamente al respecto de la conceptualización y la forma en la que él ve el Espíritu Santo, ¿no? Enfatizando su papel, el papel del Espíritu Santo principalmente en la vida hacia el interior en la iglesia y la forma en la que éste, a través de los seres humanos, ha transformado el mundo religioso o el mundo espiritual. Pues bien, Karl Barth, Bonhoeffer y Moltmann son los principales teólogos europeos que promueven y dan pie para que se genere la teología de la liberación, aunque recordemos que fundamentalmente la teología de la liberación se habla mucho en Europa, aunque no se ha conseguido como tal, lo consiguió en América Latina esta teología de la liberación, cuyo principal objetivo es voltear a ver a los más pobres, ¿no? Voltear a ver a los desamparados y, y de esta manera, bueno, pues optar por el más necesitado. Una de las principales teologías que nacen hacia ese tiempo, pues es la teología latinoamericana. Y la teología latinoamericana no es otra cosa, sino que un movimiento teológico que surge en América Latina durante el siglo XX refleja las experiencias y las realidades de esta región, ¿no? Es decir, de Estados Unidos hacia abajo, todo se le podría llamar Latinoamérica. Y bueno, recordemos aquí que nosotros tendríamos que decirle Hispanoamérica, ¿no? Porque de latinos no tenemos más que el apodo, no somos latinos, somos hispanos y somos americanos, entonces sería hispanoamericano. Refleja las experiencias y las realidades de esta región, centrándose en temas como la justicia social, la opción preferencial por los pobres y el diálogo intercultural. La teología latinoamericana ha sido una rica y diversa tradición teológica que ha surgido en respuesta a las realidades sociales, políticas, culturales de América Latina. Y pues bueno, ¿de dónde emana o de dónde sale este pensamiento en favor de esta teología? Pues principalmente con Karl Barth, con Mullmann y con Bonhoeffer, y su lucha contra la opresión. Recordemos que hacia los años 60, principalmente en América Latina, pues se dan muchos movimientos políticos y sociales que tienen que ver con la lucha por la justicia social, por los derechos humanos, pero sobre todo por la democracia hacia el interior de América Latina, ¿no? Que son los principales motores para promover y para poner por obra esto de la teología latinoamericana, que principalmente es mirar porque Latinoamérica tiene problemas hacia problemas sociales hacia su interior, y entonces de ahí es como surge la teología de la liberación, ¿no? Principalmente en la década de los 60, liderada por el teólogo Gustavo Gutiérrez, posteriormente que fue peruano, también por el brasileño Leonardo Boff y por John Sobrino, un teólogo que actualmente o que vivió mucho tiempo en Guatemala, pero proviene de los Estados Unidos, ¿no? Y el tema principal de esto, pues recordemos, es liberar a los pobres y sobre todo tener una transformación de la sociedad.
Recordemos que otra de las características de la teología latinoamericana es la decolonización, es decir, quitarle este peso específico de haber sido esclavos o de haber vivido en medio de la esclavitud por parte del Imperio Español por ahí de los 400 años, ¿no? Entonces, pues principalmente se basa en esto. Parte de esta teología latinoamericana y de esta teología de la liberación, pues tiene que ver con la teología feminista, ¿no? Que a partir de los años 80 empieza a tener una corriente pues muy fuerte y que busca una relectura de la teología desde la perspectiva de las mujeres abordando temas de género y de justicia social. En este caso, nosotros tendríamos que poner especial énfasis a que la teología feminista no es una oposición al machismo. La teología feminista busca la igualdad de género, ¿no? Si nosotros hablamos de machismo y de embrismo, entonces sí estaríamos hablando de cuestiones opuestas, ¿no? Porque el embrismo es lo opuesto al machismo, pero la teología feminista, es decir, la teología feminista no son estas chicas de pañuelos verdes que se manifiestan en contra de diferentes cosas cada vez que se puede hablar del tema que tiene que ver con esto de recordar el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Este, la teología femenina busca la igualdad entre los géneros. Eh, Entendemos que somos iguales, que frente a Cristo Jesús no hay hombre, no hay mujer, todos somos iguales. Entonces, en ese sentido es que trabaja la teología femenina, pero sobre todo escuchar lo que las mujeres teólogas tienen que decir al respecto y pueden aportar al respecto de esto, pero dejando muy claro que no es oposición al hombre. En todo caso, sería tratar de derogar las formas patriarcales que tenemos para entonces ser iguales, ¿no? Recordemos que en este caso nosotros, hablando de que estamos atrapados, sí tenemos mucho el énfasis en la época patriarcal y todavía hoy lo traemos sobre todo en los países que tienen que ver con Latinoamérica, ¿no? Entonces, la justicia social, los temas de género, la igualdad de oportunidades, pero sobre todo la interpretación teológica y exegética de las mujeres hacia el interior de la iglesia, es lo que cuenta mucho con la teología femenina, ¿no? Posteriormente, podríamos darnos cuenta que hacia, hacia este interior también se desarrolla la teología indígena, que en los últimos años ha habido un gran resurgimiento de esta teología que busca integrar las cosmovisiones y las prácticas religiosas de los pueblos indígenas en la teología cristiana, ¿no? Con esto podemos darnos cuenta que el alcance de esta teología latinoamericana hacia el interior de la justicia social, pues ha sido su principal defensor, ¿no? La justicia, pero abogando también sobre todo por los derechos de los pobres como los más oprimidos, ¿no? Había un pensador, este, me parece peruano, José Carlos Mariátegui, que a él, al preguntarle qué significaba ser pobre, pues él no definía a los pobres como la gente con menos recursos, que sí es una realidad, no los definía como los menos, como los que tenían menos probabilidades y posibilidades de prosperar, sino él decía que ser pobre se englobaba en morir joven. Y se muere joven cuando no se tienen oportunidades de salud, cuando no se tienen oportunidades de desarrollo. Entonces a mí me parece muy interesante la definición de José Carlos Mariátegui al decir que ser pobre es morir joven. Bien, pues el contexto histórico y social de América Latina habla de que hemos sido una colonia y tenemos herencias indígenas. La historia de América Latina está marcada por un pasado de la colonia y también pues porque hay riqueza cultural que ha influido profundamente en la teología de cada una de las regiones en donde se ha desarrollado esta teología, ¿no?
Obviamente está caracterizado también por la desigualdad y por la pobreza. La teología latinoamericana surge en respuesta a la realidad de la desigualdad social y la pobreza que afectan a gran parte de la población latina. Obviamente, una característica principal de esta teología, pues es la lucha por la justicia, ¿no? Los movimientos sociales y políticos por la justicia y la liberación han sido fundamentales en el desarrollo de la teología latinoamericana. Principales figuras y corrientes de la teología latinoamericana. Bien, pues aquí tenemos la teología de la liberación que ha sido liderada o fue liderada por figuras como Gustavo Gutiérrez. Esta corriente se centra en la liberación de los pobres y la transformación de las estructuras sociales. La teología indígena, autores como Rigoberta Menchú, como Víctor Codina, han desarrollado una teología enraizada en las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos originarios. En la teología feminista, pensadoras como Ivonne Guevara y María Pilar Aquino han abordado las perspectivas del género de la teología latinoamericana. A este respecto, yo quiero comentarles que las clases que nos quedan vamos a ver un poco más, bueno, más ampliamente las características, los alcances y las conformaciones de la teología de la liberación. Ya vimos cómo políticamente ha surgido esa teología, ha sido influenciada por corrientes cristianas o protestantes, por corrientes católicas, ha sido influenciada por el marxismo, ha sido atacada por la teología de la prosperidad hacia los años 80, ha sido parte de, o se ha utilizado también para apoyar en cierta medida y manera a la Guerra Fría, pero también esa teología, pues nos Oglio y Ratzinger, juntamente con Karol Wojtyla, han sido los principales aportadores y promotores en sus temporalidades para que esta teología funcione, ¿no? Pero más ampliamente nos vamos a dar cuenta cómo esa teología que corresponde a la teología de la liberación, que corresponde a las teologías contemporáneas, ha afectado y se ha desarrollado hacia el interior de, sobre todo de América Latina, ¿no? También vamos a tener un apartado que tiene que ver con la teología feminista para verlo más ampliamente y obviamente pues aprender y comprender a sus principales promotores de esto, de esta teología feminista, ¿no? Bien, pues uno de los teólogos que nos interesa es Gustavo Gutiérrez, sacerdote católico peruano, principal promotor de la teología de la liberación. Es considerado el padre de la teología de la liberación, a pesar de que muchísimo tiempo antes de que la teología de la liberación se constituyera muy fuertemente en América Latina, recordemos pues desde Karl Barth, desde Bonhoeffer, esto ya se venía platicando, pero principalmente se desarrolló muy ampliamente hacia el interior de América del Sur y pues su principal promotor, el teólogo importante que lideró este movimiento de la teología de la liberación es Gustavo Gutiérrez, ¿no? Otra de las características de esta teología que promovió Gutiérrez es el compromiso social. El trabajo teológico que él hizo está profundamente enraizado en la lucha por la justicia social y por la transformación de la sociedad. La perspectiva latinoamericana que él aporta es muy importante, pues desafía las perspectivas eurocéntricas en la teología. Los teólogos, los filósofos de la teología pretenden, conforman o informan que Europa es el centro de toda la atención, ¿no? Entonces, al resto le llaman periferia y en este caso, pues Gutiérrez, haciendo énfasis de ese eurocentrismo, pues entendiéndose como una periferia, pero sobre todo necesitada, es decir, como algo que está alejado del eurocentrismo. El eurocentrismo en aquel tiempo, pues vamos a decir que habla
de las teologías de la Reforma, de las respuestas a la teología de la Reforma, y ellos siguen enfrascados en esa situación. Y entonces, lejos de esa práctica y de esa plática que tiene que ver con las reformas y con las contrarreformas, con el iluminismo, con todo este tipo de cosas, pues hacia los años 70, 60, eh, haciendo énfasis o saliéndose de esa parte eurocéntrica, Gutiérrez aporta esto que tiene que ver con la teología de la liberación, ¿no? Saliéndose total y absolutamente del pensamiento central que tiene que ver y que emana principalmente de la teología europea, ¿no? Alguna de las críticas que hace Gustavo Gutiérrez, pues es un enfoque en la práctica. La teología, recordemos que no tiene que ser escrita o un texto o algo. Incluso mismo Gustavo Gutiérrez dice, hacer teología no es escribir un libro y recibir un premio, porque él puede resumir su biografía precisamente en eso. Él escribe un libro que habla de la teología de la liberación, se gana un premio Nobel, y entonces él dice, hacer teología no es escribir un libro y recibir un premio. Hacer teología es enfatizar la vida del teólogo o la vida del practicante cristiano precisamente en esto, en la práctica de la teología que tú acabas de contextualizar, de culturalizar para posteriormente aplicarla en una cierta región, ¿no? Recordemos que otra de las características de las teologías contemporáneas es que tienen que ser contextualizadas en la cultura y en la sociedad en donde se van a desarrollar, ¿no? Entonces él argumenta que la teología de la liberación pues aplica precisamente en este lado de América Latina en donde se necesita tener una práctica de justicia social, pero sobre todo de optar por los pobres para que ellos desarrollen y cambien su estado actual, incluso tengan, o no incluso, cuyo principal objetivo tengan movilidad social, es decir, dejar de percibir los ingresos que tienen, dejar de dedicarse a lo que se dedican para tener movilidad social, para cambiar su entorno de trabajo, para cambiar su entorno de ganancias, para cambiar su entorno en donde viven y las formas en donde viven. Hay un riesgo en esta teología que tiene que ver con la ideologización. Recordemos que nosotros también hemos mencionado en esta clase que no es bueno, no es interesante casarse con una sola teología. Recordemos que las teologías se aplican culturalmente y socialmente hacia la época en la que se desarrollan. Entonces, no es importante ideologizar una teología o decir, ah, esta teología es la mejor o esta teología, así es como se tendría que vivir en la actualidad nuestra religiosidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que las teologías son contextuales. Tal vez si aplicaron en una región, a lo mejor no aplican en nuestra región. Si aplicaron en una época, entonces no están aplicando en nuestra época. Pero sí queremos resaltar, o sí quiero resaltar, que la teología de la liberación aportó muchísimo hacia la visión de los latinoamericanos, sobre todo los que vivían en Sudamérica, que eran oprimidos, que vivían tal vez bajo regímenes muy diferentes a los que en apariencia podíamos decir a los regímenes de democracia o de, o de capitalismo son mejor que que el comunismo o que el socialismo que se vive o que se pretende desarrollar hacia el interior de la otra parte de América Latina. Recordemos que la teología no solamente tiene que ver con el diario vivir de las iglesias, sino que aporta muchísimo hacia la economía, hacia las cuestiones sociales o sociopolíticas de las regiones en las que se viven, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los principales riesgos que se puede llegar a ideologizar. Tal vez si nosotros leemos como necesitados de un cambio el libro de Gustavo Gutiérrez,
podemos llegarlo a entender como que nos está incitando a una revolución, ¿no? A levantarnos en armas. Pero simple y sencillamente no es eso. Es empezar a cambiar nuestra forma de actuar, de pensar y de aportar, ¿no? Por eso esas frases de no es suficiente con rezar, hay que actuar. Y esa frase no se refería exactamente a tomar armas y levantarse en armas. Se refería a que está bien que ores, está bien que asistas a la iglesia, está bien que reces, está bien todo eso, pero también necesitas manifestarte. No solamente necesitas pedir, sino actuar, ¿no? Ese fue el principal mensaje de esta o de este teólogo hacia el interior de esta propuesta de cambio en el pensamiento, como les comentaba, sobre todo en Sudamérica, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque estaba muy focalizada la pobreza en ese tiempo. Y aunque la atención a los pobres es un aspecto central de los diferentes gobiernos, de los diferentes pueblos, de las diferentes naciones, pues ustedes lo saben, te mira solamente así, muy por encimita, pero se necesita revolucionar con pensamientos, con ideas, pero sobre todo con la esperanza, ¿no? Y ahí es donde podríamos nosotros entender que si hacemos una mixtura o que si podemos entender cómo aplica o cómo aplicó la teología de la esperanza, cómo aplica y cómo se vivió la teología de la liberación, podemos tener un énfasis más amplio para poder generar una teología propia hacia el interior de nuestra comunidad. Quizá no vamos a cambiar el pensamiento de una nación o de una región, pero sí podemos influir muy fuertemente en el pensamiento hacia el interior de las diferentes comunidades en donde nosotros nos desarrollamos eh, espiritualmente, ¿no? La obra de Gutiérrez ha sido fundamental para renovar la teología cristiana, entonces es ahí donde nosotros eh, tenemos un quehacer teológico muy importante. La próxima clase vamos a ver qué es el quehacer teológico, cómo se hace teología. Recordemos que los creyentes y los no creyentes son teólogos por el solo hecho de tener una concepción natural de nuestro entorno. Podemos entender por nuestro entorno que hay alguien superior, que hay alguien que nos hizo, o podemos entender que somos el resultado del Big Bang y todo esto, y eso es hacer teología. Obviamente nosotros tenemos la comprensión de que venimos de un creador, que somos la creación máxima de alguien, y en ese sentido sustentamos que Dios se ha revelado y nos ha hablado a través de la teología bíblica, que es la forma en la que el Señor se comunica o se manifiesta al ser humano. Entonces, esto hace una gran diferencia con el resto de la gente que puede ser o no teólogo, ¿no? Que ellos solamente tienen una teología natural, pero nosotros tenemos una teología basada en la revelación, y esta revelación es a través de la palabra de Dios, que tiene que ver con la Biblia, ¿no? El impacto global de esta teología de la liberación ha influido en muchos movimientos teológicos y sociales, no solamente en América Latina, sino en diferentes partes del mundo, ¿no? Especialmente en África y también en Asia, en donde han adoptado solamente los principios básicos para contextos locales, ¿no? El desafío que hace Gutiérrez hacia el interior de la iglesia, pues es muy relevante, pues se compromete con los pobres y con los oprimidos, y esto ha llevado esta teología hacia tener una mayor conciencia de acción social dentro de la comunidad cristiana. A pesar de las diferentes críticas que se ha llevado, la influencia de Gutiérrez en la teología contemporánea, pues es innegable que su aporte ha marcado un antes y un después, sobre todo en el enfoque que se le daba a la justicia social para los años 60 y 70 hacia el interior de Sudamérica. Pues bien, vamos a ver ahora lo que es Leonardo Boff. Leonardo Boff es un brasileño
que principalmente ha aportado mucho a lo que se le conoce como teología verde o ecoteología. Y bien, teología ecológica, que también es otro nombre de la teología que él ha desarrollado y ha practicado. Boff desarrolló esta ecoteología que aboga por una relación más armoniosa entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Hace una crítica del poder institucional, cuestionó el poder y la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, abogando por una mayor democratización. Habla de una espiritualidad liberadora. Boff promovió una espiritual liberadora que se enfoca en la transformación social y la justicia social. De ahí que yo les invito a ustedes como pastores, como líderes que tienen espacio dentro de sus congregaciones, que las prédicas, los sermones, las pláticas que nosotros podemos tener hacia el interior de la iglesia, tienen que cumplir con una característica, tienen que ser liberadoras, tienen que ser decolonizadoras, es decir, acabar con ese peso específico que nosotros tenemos, sobre todo de algo que es innegable, nuestro pasado histórico como, como parte del catolicismo mal fundado, porque si nosotros hubiésemos vivido una catolicidad férrea, entregada, basada en la praxis, pues seguiríamos siendo católicos. No hubiésemos tenido por qué cambiar. Cambiamos principalmente porque no conocemos, porque no tenemos contacto. De ahí que él, hablando de Boff, abogara por una mayor democratización. Recordemos que desde el tiempo de la Reforma, Martín Lutero dijo, cualquier personaje que conozca y que lea la Biblia puede ser sacerdote. ¿Qué es ser sacerdote? Ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Pues porque tú tienes en tus manos la palabra de Dios, que no es otra cosa, sino que la manifestación de la voluntad de Dios para el ser humano. Entonces, en ese sentido, es que nosotros nos liberamos, o el ser humano se liberó de las indulgencias, de las simonías, de las mandas, de todos estos ritos en pro de una salvación o en pro de una justificación de los pecados que se cometían hacia el interior de la vida religiosa en aquellos años de, previos a la reforma, ¿no? Estábamos en una oscuridad total y absoluta, porque recordemos que incluso la Biblia y las misas se daban en latín, ¿no? Y muy poca gente tenía acceso a estudiar, primero a conocer la Biblia y por supuesto a conocer el idioma latino, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es que nosotros cuando hablamos, cuando predicamos, cuando damos un sermón, una de las características primordiales, además de la esperanza, es ayudar a la gente que escucha a ser liberada o libertada de ese pensamiento tan arraigado que tenemos de la colonia, ¿no? Porque por naturaleza somos pobres, pero no tendríamos que seguir siendo pobres por tradición o por designación, ¿no? Tenemos que superar esta etapa de que ya no somos pobres de espíritu y en ese sentido nuestra visión tendría que cambiar. Entonces, nuestra prédica debe de ser liberadora, apegada obviamente no a la justicia social, sino a la justicia divina, ¿no? Dentro de los muchos aportes que pudo hacer Leonardo Boff, eh, que obviamente son especialmente apegados o basados a la teología, a las teologías contemporáneas, especialmente en el ámbito de la teología de la liberación y la ecoteología, ¿no? La teología de la liberación, Boff, ha sido un defensor clave de la teología esta de la liberación, enfocándose en la justicia social y en la dignidad de los pobres. Recordemos que Gutiérrez optaba o decía, la primera opción son los pobres, y en el caso de Boff es dignificar a los pobres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el pobre es un desvalido, porque el pobre no tiene oportunidades, porque el pobre es ninguneado, porque el pobre vive muchas cosas además de su pobreza o de su carencia de recursos,
y la sociedad así es, ¿no? La sociedad marca, la sociedad estigmatiza, y es por esto que yo les comento que hacia el interior de nuestras comunidades se tiene que dar mucho esto de la igualdad, ¿no? Así como la gente eh, dice que somos iguales, pues yo te quiero invitar a que podamos entender esta parte. No solamente de la puerta del templo, de la puerta de la iglesia hacia acá, todos somos cristianos y todos somos hijos de Dios, y no hay judío y no hay griego y no hay hombre y no hay mujer, no. En nuestro diario vivir tendríamos que entender esto. Si tú tienes más, si tú tienes menos, tienes que entenderte como el que más, porque así lo eres, porque lo más importante en este sentido no es monetariamente o materialmente cuánto tenemos. Nosotros somos portadores de una salvación, somos portadores de una esperanza que lo vale todo. En ese sentido, nosotros valemos porque somos objeto de esa salvación, y ahí podemos aplicar lo que es la teología de la esperanza, y podemos aplicar lo que es la teología de la liberación, que es redignificar o dignificar al pobre, aquel personaje que se siente desvalido, acompañarlo en muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Boff ofrece reinterpretaciones provocadoras de Jesús. La escritura, la tradición cristiana busca hacerlas relevantes para los desafíos contemporáneos, ¿no? La cosmología o la cosmovisión cristiana que él tiene ha explorado la idea de un Cristo, pues, para todo el mundo. Propone una visión en la que Cristo Jesús trasciende la humanidad y se conecta con todo el mundo, con todo el cosmos, ¿no? En ese sentido, él tiene una solidaridad global, y lo ha mostrado a través de su teología del pensamiento que él tiene sobre la teología de la liberación. Bien, pues seguimos con Juan Luis II. Juan Luis II principalmente se caracteriza por su hermenéutica bíblica, obviamente también por su aporte a la teología de la liberación y por críticas ideológicas, ¿no? Segundo, desarrolló una hermenéutica bíblica que enfatizaba la interpretación contextual de las escrituras. Recordemos que exégesis tiene que ver con extraer la esencia del texto. Y en el caso de Juan Luis II, su hermenéutica está basada en el texto, pero basado en su contexto, ¿no? Y de esta manera, esa hermenéutica bíblica, pues tiene una mejor y una mayor comprensión, obviamente enfocada en qué, en la teología de la liberación. Es un importante teólogo de la teología de la liberación, expandiendo y profundizando sus principios. Analizó críticamente la influencia de las ideologías en la interpretación y la aplicación de la teología. Juan Luis II, además de ser teólogo, pues fue un filósofo de origen uruguayo, de ascendencia jesuita. Él nació el 31 de octubre del 25 en Montevideo y falleció el 17 de enero en 1996 en esa misma ciudad de Montevideo. Es conocido por ser una figura destacada del movimiento de la teología de la liberación, por sus numerosas contribuciones a esta teología. La fe, la hermenéutica, la ideología y la justicia social fueron como los estandartes que él utilizó y de los cuales se valió para poder predicar y pregonar esta teología, ¿no? Segundo, fue un teólogo jesuita de origen uruguayo, y las principales aportaciones a la teología de la liberación que tuvo han sido muy influyentes. Algunos puntos clave de su obra tienen que ver con la educación y la formación. Él estudió en el Seminario Jesuita de Montevideo y más tarde en el Instituto Católico de París, donde se profundizó en esta teología, pero también en la filosofía. Una de sus obras más notables, pues, tiene que ver con la teología de la liberación, un escrito que hizo en donde principalmente se explora la relación entre la fe y la justicia social. Esto es muy interesante, fe y justicia social, destacando la importancia de la práctica y el compromiso con los pobres. El dogma que libera fue otro libro que él escribió, y aquí aborda
la reinterpretación de los dogmas cristianos desde una perspectiva de la liberación. Yo les invitaría mucho a que leyéramos este libro, puesto que a final de cuentas releer los dogmas cristianos, es decir, las doctrinas cristianas, mirados o vistos desde lo que doctrina significa, que doctrina significa enseñanza, y muchos cristianos entendemos doctrina como rito, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tendríamos que leer o releer esta parte, ¿no? De la liberación dogmática. Hablando de la hermenéutica, pues Segundo fue conocido por su enfoque principalmente hermenéutico, es decir, contextual, hablando de lo que las escrituras decían en el texto y las realidades sociales y políticas que se vivían en América Latina. Recordemos que la hermenéutica, tú vas a tomar clases de hermenéutica, no te voy a dar una clase de hermenéutica, pero sí te quiero aportar que la hermenéutica es qué dice la palabra de Dios en su contexto. En alemán se le conoce Sitz-in-Leben, es decir, el momento fundacional de por qué aquel personaje dijo, narró o escribió lo que está escrito en las escrituras. Cómo eso, a través de la hermenéutica, que es el puente entre el pasado y el presente, cómo esa contextualización, cómo ese texto viene y aplica directamente en este contexto que estamos viviendo, ¿no? Esa era la manera en la que Juan Luis II hacía su teología basado en la hermenéutica bíblica, pero poniendo mucho énfasis en la contextualización de la perícopa, del capítulo o del texto que se estaba estudiando. John Sobrino, pues él habla de la cristología de los pobres. Sobrino desarrolló una cristología centrada en la experiencia y la liberación de los pobres y de los oprimidos. Habla de una espiritualidad de la compasión. Su trabajo enfatiza una espiritualidad de la compasión que se solidariza con los sufrimientos de los demás. No sé si a ti te pase, pero generalmente como cristianos nosotros tenemos muy cargado ayudar a los demás porque tenemos una característica muy importante. Cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, a nosotros nos duele el sufrimiento humano. Entonces, en este caso, John Sobrino basó mucho su trabajo y su espiritualidad en la compasión, ¿no? Y la compasión no mal vista como tenerle compasión a alguien, ¿no? Sino este amor por la condición humana. Principalmente es esto la compasión. No en el sentido ese de, ay, vamos a tener a este muchacho cariño, pobrecito, o vamos a compadecernos de él, no. En el sentido de que nosotros como espirituales comprendemos que la debilidad humana, en esa debilidad humana existe a veces pobreza de espíritu, existe pobreza económica, existe pobreza en muchos sentidos, de oportunidades y todo eso. Entonces, amar la condición humana es tener o sentir compasión. La teología del martirio. Sobrino teorizó mucho sobre el significado teológico del martirio y el sufrimiento de los testigos de la fe. John Sobrino es un teólogo jesuita salvadoreño, nacido en Barcelona en 1938. Es conocido por ser uno de los principales impulsores de la teología de la liberación. Estamos hablando de que ahora no lo hace desde Perú, sino lo hace desde El Salvador. Recordemos que son países que han estado oprimidos no solamente por gobiernos, sino por carencias económicas, ¿no? En ese sentido, es que los luchadores sociales, principalmente religiosos, pues han tenido mucho aporte, han tenido mucho que ver hacia el interior de las diferentes sociedades y culturas en donde esto se desarrolla. La educación y la formación de Sobrino, pues él estudió ingeniería mecánica en la Universidad de San Luis y posteriormente se trasladó a Alemania para estudiar teología en la Universidad de Frankfurt, donde obtuvo su doctorado. Trabajó en El Salvador desde el año 57
y ha vivido y ha trabajado siempre en El Salvador. Ha sido profesor de teología en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y es director del Centro Cristiano que lleva el apellido de Monseñor Romero, ¿no? En sus aportes a la teología de la liberación, Sobrino ha sido un defensor ferviente de esta teología y enfatiza muchísimo la importancia de la justicia social, pues que ya lo hemos visto reiteradamente. Y él escribió un libro que habla, cuyo principal título es Jesucristo Liberador. Es una obra o una de las mejores contribuciones hacia este campo de la teología de la liberación, ¿no? Hablando de cómo pensaba cristológica y eclesiológicamente, pues sus reflexiones sobre la cristología y la eclesiología han sido profundas y provocativas, destacando la importancia de la misericordia y de la preferencia y de la iglesia hacia los pobres. Hablando de su individualidad, pues de manera personal, Sobrino sobrevivió a la masacre de Uca en 1989, donde 6 compañeros jesuitas como él fueron asesinados. Esta experiencia pues influyó profundamente en la teología y en el compromiso con la justicia social, ¿no? Algunas controversias con las que se ha enfrentado pues tienen que ver con la doctrina, con la fe, debido a sus interpretaciones teológicas, pues él sigue siendo una persona influyente en la teología contemporánea. Pues bien, hemos visto estos teólogos latinoamericanos que han influenciado, que han influido muchísimo hacia el interior de la teología de la liberación, como lo es Gutiérrez, como lo es Juan Luis segundo, como lo es Leonardo Boff y como lo es ahora John Sobrino. Hemos estado hablando muy reiterativamente sobre la opción por los pobres, sobre la opción por la justicia social, sobre la opción por los oprimidos, sobre todo esto y bueno, vamos a poner atención en el siguiente video. El círculo hermenéutico, un concepto tan complejo que nos invita a reflexionar sobre la interpretación de la realidad. Nos sumerge en un constante diálogo entre el texto y el lector, entre el pasado y el presente, entre lo conocido y lo desconocido. En este círculo nos vemos inmersos en un proceso continuo de interpretación, donde nuestras experiencias previas, creencias y valores influyen en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Es un vaivén constante entre lo que creemos saber y lo que descubrimos a través de la reflexión y el análisis. El círculo hermenéutico nos desafía a cuestionar nuestras propias interpretaciones, a estar abiertos a nuevas perspectivas y a no dar por sentado lo que creemos saber. Nos invita a explorar las múltiples capas de significado que se esconden detrás de cada texto, de cada experiencia, de cada encuentro. En este círculo, la interpretación se convierte en un acto creativo, en un ejercicio de comprensión profunda y enriquecedora. Nos permite ir más allá de la superficie, adentrarnos en las complejidades del pensamiento humano y descubrir nuevas formas de ver el mundo. Así que, amigos, sumérjanse en el círculo hermenéutico. Abracen la incertidumbre y la complejidad y permítanse explorar las infinitas posibilidades de interpretación que nos ofrece. Porque en la búsqueda de significado, en el diálogo constante entre el texto y el lector, radica la verdadera riqueza del conocimiento y la comprensión. Que el círculo hermenéutico los guíe en su camino hacia la sabiduría. El círculo hermenéutico. ¿Qué es el círculo hermenéutico? Pues bueno, el círculo hermenéutico está basado en 3 pasos. Es ver, juzgar, actuar con discernimiento para posteriormente poder celebrar, ¿no? Entonces, dice aquí, ver. Es un ejemplo de ver, ¿no? Y esto de ver tiene que ver con la iluminación bíblica. Y si leemos nosotros Lucas 24:36, pues nos podemos dar cuenta de lo que dice. Dice, estaban hablando de esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. ¿Cuál sería la clave de este discernimiento? Pues que Jesucristo está presente hoy
en los rostros de los jóvenes, en los rostros de América Latina, en los rostros también de los caribeños, ¿no? ¿Cuál sería la meta del trabajo, de este trabajo de observar? Pues mirar los diferentes desafíos para la vida de los jóvenes, pero sobre todo los desafíos para la pastoral juvenil, hablando de que nosotros vamos a poner la vista en los jóvenes, ¿no? Y esto tiene que ver, el método del ver, juzgar, actuar, tiene que ver con la pastoral. ¿De dónde salieron estas teologías de la liberación, estas teologías contemporáneas? Pues precisamente de este método hermenéutico, ver, juzgar, actuar con discernimiento para entonces poder celebrar, ¿no? Siguiendo con este punto de la iluminación bíblica y siguiendo con el texto de Lucas 24:45, pues entonces dice la palabra de Dios, entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran la escritura. ¿Cuál es la clave del discernimiento acá? Pues que Jesucristo es el paradigma de los discípulos misioneros, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los aportes a este juicio? Pues las ciencias sociales, las sagradas escrituras, el recorrido histórico de la pastoral juvenil hacia Latinoamérica y podemos hacer una mesa de trabajo, ¿no? Primero podríamos tener metas de trabajo y ahora tendríamos que tener una mesa de trabajo. ¿Para qué? Pues para seguir observando el paradigma de la pastoral hacia la juvenil de Latinoamérica. Estamos hablando de dónde salieron estas visiones y estas formas de hacer teología. Tú y yo no le batallemos con una teología para una región. Pensemos en los jóvenes de nuestra congregación. ¿Por qué no se reúnen? ¿Cuál sería la meta? Hacer que se reúnan. ¿A quién invitaríamos a estas mesas de trabajo para poder hacer que se reúnan? Pues entonces ahí los vamos a incluir, entendiendo que nosotros tenemos abierta la inteligencia para comprender las escrituras, ¿no? ¿Cuál sería nuestro actuar? Seguimos con la iluminación bíblica. Y ahora leemos Lucas 24:48. Y añadió, ustedes son mis testigos de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave del discernimiento aquí? Pues que Cristo trae nueva vida para nuestros pueblos. En este caso sería para nuestras congregaciones, ¿no? Seguimos con una mesa de trabajo y entonces ahora en esta mesa de trabajo invitamos a los que tengan que ver con los jóvenes, invitamos a los líderes, invitamos a los pastores, invitamos a los principales hermanos que tienen un peso específico hacia el interior de la juventud y entonces podemos platicar al respecto de cuáles son los horizontes de la pastoral juvenil. Y te digo, aquí se está verificando esto que tiene que ver con la juventud de América Latina, pero nosotros podemos ver cuál sería el horizonte pastoral hacia la juventud de nuestra iglesia. En el caso mío, yo te quiero decir, yo he estado proponiéndome metas para la juventud. Te quiero comentar, yo soy pastor de jóvenes en la iglesia de Chilardi, en Templo Monte de los Olivos, y a mí hay algo que me preocupa. Dentro de unos años vamos a ser gente de más de 80 años y muy pocos jóvenes en la iglesia. Si en la actualidad, como pastor de jóvenes, como pastor de la iglesia, como líder de jóvenes, como parte del liderazgo juvenil, nosotros no hacemos algo porque esos jóvenes queden adheridos por amor a la congregación y no solamente se puedan sentir liberados de las cargas de los jóvenes, sino incluidos en la iglesia que somos, releyendo esta teología dogmática que nosotros hemos tenido muy arraigada, no vamos a tener jóvenes hacia el interior de la iglesia en algunos años. Hablando del tema específico de Monte de los Olivos. Entonces, yo estoy invitando a los líderes del distrito a que tengamos una especie de diplomado para los jóvenes
que les pueda dar oportunidad de desarrollo espiritual, de conocimiento, para que puedan emerger nuevos líderes hacia el interior de la iglesia. Porque obviamente si yo pienso solamente en el templo donde yo participo, pues ¿qué crees? Automáticamente, si ellos no les gusta, si ellos no quieren, si ellos no toman este compromiso, pues la iglesia ya está muerta. Pero si conformo a los jóvenes de toda esta región, que pueden ser tal vez 6 o 7 iglesias, pues la cosa va a ser diferente, porque entonces de ahí saldrán líderes para diferentes puntos, aunque ellos no se reúnan en alguna parte, ¿no? Entonces, ver, juzgar y actuar con discernimiento para poder celebrar en el futuro es algo muy importante en este método. Tú podrías ver, juzgar y actuar, tal vez no para los jóvenes, tal vez para los adultos mayores, tal vez para los niños. Te comento también que en el templo donde yo asisto hay muy pocos niños, o no existen los niños, porque ya ni siquiera el crecimiento orgánico se está dando hacia el interior de la iglesia a donde nosotros asistimos, ¿no? Bien, pues hasta este momento es la clase de hoy. Y como conclusión podemos pensar que estas corrientes teológicas con sus diferentes perspectivas son únicas y que han enriquecido el panorama religioso y espiritual. Cada una de ellas nos ofrece valiosas contribuciones que nos ayudan a comprender mejor la riqueza y la diversidad de la experiencia humana en su búsqueda de lo sagrado. Voy a dejar de compartir y pues comentarte si hay o preguntarte si hay alguna duda, si hay algún comentario antes de hacer la oración final de esta mañana. Vamos a orar a nuestro Dios. Gracias, Padre, por esta mañana en la cual nos permites estudiar. Gracias por los alumnos. Gracias por este espacio, Señor, en el cual podemos acercarnos a ti a través del estudio, del conocimiento, Señor. Gracias porque tú nos das la facilidad para poder estudiar. Tú nos das la facilidad para poder comprender. Así como tú has derramado de tu Espíritu Santo para la comprensión de las Escrituras, Señor, yo te pido que sigas derramando de tu Espíritu Santo para la comprensión de los estudios, no solamente de los alumnos, Señor, sino regálanos de tu Espíritu a quienes podemos facilitar la clase, regala de tu Espíritu a quienes dirigen este seminario y permite, Señor, también que hoy sea un día de bendición en las diferentes actividades y labores que nosotros desarrollamos. Estamos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Regálanos tu bendición. Amén. Pues que el Señor nos siga bendiciendo. Pasa a ustedes. El próximo miércoles nos vemos.